Qué gozo estar en el día sábado reunidos para estudiar la palabra de Dios. En estos tiempos tan difíciles donde pues hay tanta maldad, tanto alejamiento de parte de la gente hacia Dios, donde parece que ya cada vez es menos lo que le interesa a la gente el conocer a Dios y se está viviendo una vida sin propósitos, a veces pareciera, una vida donde todo es ganar dinero, comprar, comprar, consumismo y cada vez más alejados de la palabra de Dios. Estábamos una amiga, una amiga en común de mi hermana y mía y mío, de acá de a la vuelta de la colonia, pero que se casó y se fue a vivir con su esposo, ¿verdad? Y viven en una residencia enorme, prácticamente hicieron muchísimo dinero. Ella es atea, o sea, nunca aceptó a Dios. De repente les empezó a ir mal, mal, mal. Les dijeron que es que les estaban haciendo un trabajo de esos trabajos que hacen de ocultismo, esas cosas que para que les vaya mal en la vida. Y pues, y la verdad es que sí les fue mal, 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 se divorcian, o sea, se separa la familia y empiezan a tener enfermedades y les empieza a ir mal. Ella como atea, o sea, que no cree en Dios, pues, se fue a buscar también ayuda con ese tipo de personas, eh, pues, para, según ella, contrarrestar el poder maligno que le habían lanzado y ha ido así de uno en otro. Y mi hermana, pues como es muy amiga de ella y también yo la conozco, mi hermana le dice, oye, es que le platiqué a Daniel, a mi hermano, de lo que estaban pasando. Y él me dice que la única solución para tu problema es Dios. O sea, si tú vas a buscar contrarrestar el mal con más mal, no, no funciona. El único que tiene poder, verdadero poder, es Dios y Cristo Jesús. Son los únicos que pueden librarla de ese, pues de eso que están viviendo, porque yo sí sé que la maldad existe y sí sé que hay charlatanes, pero hay verdaderos. Y estoy hablando de gente que era millonario, o sea, mucho dinero, negocios. Perdieron todo, 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 todo. Nomás les queda la residencia y que a las hijas les dieron muy buen estudio. Pero ¿saben cuál fue la respuesta? Porque yo le digo a mi hermana, si ella quiere, dile que podemos ir a empezar a orar a su casa, a enseñarle de Dios, a decirle que hay un Dios poderoso que la puede sacar de ese problema en el cual está viviendo ella pues sus hijas pues a lo mejor hasta el ex marido con el que vivió tanto tiempo, pero la respuesta de ella fue, no, yo le pido a Dios a mi manera. Por eso les digo, pareciera que, no sé, o sea, el mundo no tiene intención de acercarse a Dios. La gente no tiene la menor intención de buscar a Dios, pero para nada. O sea, ni para su vida personal, ni para su familia, ni para que le vaya bien en el trabajo, ni para que le vaya bien en la salud, para nada. O sea, totalmente la sociedad ahorita está separada de Dios. En las universidades y las escuelas, cada vez los jóvenes aquí en México, no digamos en Europa y en otros países, son ateos. O sea, no creen en Dios, no tienen ni la menor intención de buscar a Dios ni nada. O sea, entonces, pues eso es lo que enfrentamos cada uno de nosotros. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 5. Voy a dar tiempo para que lo encuentren. Efesios capítulo 5 versículo 13 en adelante. Dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, o sea, por Cristo Jesús y su palabra, es lo que está diciendo por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. O sea, todo lo que tú hagas, si lo pones en las manos de Dios, Dios te va a declarar cómo está tu vida.
si verdaderamente estás viviendo un encuentro con Dios, con Cristo, porque todas tus obras van a ser puestas manifiestas. O sea, todo lo que tú hagas, la luz lo va a llevar a la claridad y tú te vas a dar cuenta si estás en Cristo o estás viviendo una vida de apariencia. Porque dice el versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esta es la condición de muchos, ya no estoy hablando de lo que les platicaba ahorita en el mundo, de muchos dentro de los que tienen el conocimiento de Dios, de los que se dicen ser cristianos, dormidos y dormidos en el estado de muertos como lo dice Cristo, el que está muerto duerme, pero está dormido, está muerto. Dice, despiértate tú que duermes. Levántate, mirad, dice el 15, pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Esa debiera ser la intención de cada uno de nosotros. Y no ser insensatos, sino estar escudriñando la palabra de Dios, dejando que Dios hable a nuestro corazón para saber cómo estamos viviendo, si somos apariencia, si solamente somos cristianos de conveniencia o cuando tenemos necesidad y ahí es donde corremos a los pies de Cristo, si hemos crecido en nuestra vida espiritual o después de tener años y años seguimos siendo lo mismo, si no hay un crecimiento, si no hay un cambio, si, o sea, es lo que está diciendo este versículo. Hey, despiértate tú que duermes, es tiempo de despertar, que la luz alumbre tu vida, que Cristo llene tu vida, que Él sea, ahora sí que el motor de tu vida. Y ahorita vamos a ver a qué me estoy refiriendo. Hace mucho, hace aproximadamente 5 años, en una colonia de acá de Guadalupe, Nuevo León, conocí a un señor buenísimo, se sabía la Biblia de tapa a tapa. Y él me conoce a mí y me dice, oye, es que él era un profeta, según él. Pero era bueno con la Biblia, se sabía los versículos de memoria. Pero me dice, es que el Espíritu vino y me habló y me dijo que tú y yo podemos ser una buena pareja misionera y fundar una iglesia. Y le dije, ah, sí. Y le digo, ¿y cuál espíritu? ¿Cómo le habló? ¿Qué? No, es que dice, en este tiempo vienen los ángeles, el espíritu de Jehová y te hablan. Ya no nomás con la Biblia, sino te hablan en persona. Y dije, ah, ok. Y le digo, pero a la ley al testimonio. Y él quería que yo me hiciera, le dije, bueno, ¿por qué no hacemos algo? Vamos a estudiar la Biblia y el que se acerque más a la palabra de Dios, pues es a ver si quién se bautiza en dónde y con quién. Y empezamos a estudiar la palabra de Dios y en donde él empezó a toparse es donde me empezó a poner así más trabas, es que el sábado. Porque él decía, el sábado Cristo vino, dice que él vino a cumplir la ley y los profetas, y él la vino a cumplir. Entonces ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Ok. Otro argumento que me daba es que el sábado se lo dio a los judíos o al pueblo de Israel, que no nos lo dio a nosotros, porque nosotros estamos exentos porque Cristo eso vino a cumplir la ley de los profetas y el sábado entonces quedaba anulado y estábamos bajo la gracia, ¿ok? Entonces me empezó a decir todo eso y lo típico, yo le empecé a decir que no, que el sábado fue dado desde el Edén, que ahí se dio después vino Moisés y se le dio la ley. Y él me decía, sí, pero no se la dio a todos, se la dio a su pueblo. Ah, ok. Entonces, eso me hizo que me tuviera que preparar.
Tiempecito después, conozco al pastor Pablo, que es el pastor de una iglesia bautista, que nos permitió ir a dar pláticas ahí en su iglesia sobre salud y algunos temas. Durante 12 semanas estuvimos cada domingo. Antes del culto nos daban media hora, nos daban de hecho, y ahí dábamos la palabra. Y entonces él volvió con lo mismo. Es que ya no estamos en el pacto de Moisés, ahora ya estamos en el nuevo pacto y la ley y el sábado quedaron ya, ahora estamos bajo la gracia y es que la dispensación, el dispensacionalismo, y empezó. Pero ya había yo tenido un encuentro anterior, entonces ya sabía más por dónde irme. Oiga, pero luego me encuentro con uno de la iglesia apostólica que igual nos abre las puertas de su iglesia y también durante casi 12 semanas estuvimos yendo a predicar todos los miércoles, una iglesia grandísima, pero grande. Y estábamos yendo a predicar y el pastor Gerardo. Y al pastor lo mismo, el pastor lo mismo, lo mismo. Y ahí estamos, no, mire, bla, 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 bla. Y ahí explicándole, ahorita les voy a decir qué fue lo que yo les expliqué a todos ellos. Y el pastor Gerardo ya falleció, se hizo muy buen amigo, igual que el pastor Pablo, todavía tenemos relación. Bueno, el pastor Gerardo, él dijo, bueno, sí, sí acepto que el sábado y todo, pero ¿cómo le digo a toda esta congregación? Ya estoy por jubilarme. A ese pastor incluso lo llevamos a la Universidad de Montemorelos para atenderse de la espalda, le encantó, todo le gustó. Ya le perdí yo la huella porque lo jubilaron, lo pensionaron en su iglesia pentecostal y entonces hace poco me enteré que ya falleció, pero falleció guardando el sábado y guardando la ley de Dios como es. Pero luego también conocí al pastor de una iglesia pentecostal enfrente de la iglesia, así, enfrente de la iglesia de nosotros. Y lo mismo. No, es que eso ya el sábado quedó clavado en la cruz, estamos bajo la gracia, todo eso fue para los del pueblo de Israel. Lo mismo. Con él incluso dijo, bueno, vamos a estudiarlo y vente. Estuvimos 3 horas en su casa. Yo llevé a un joven conmigo, jovencito, y él llevó al apóstol de su iglesia, el obispo de su iglesia, y es pentecostal, pero llevó al obispo de su iglesia, un hombre ya también maduro, y estuvimos estudiando la palabra de Dios y al final dijo, tuvimos un buen estudio, y así quedamos. Estamos estudiando la Biblia con personas aquí en mi casa, con algunas mujeres, y llegaron unas hermanas de la iglesia también cristiana, no sé exactamente de qué religión son, pero son cristianas. Y lo primero también que dijeron es que ya no estamos bajo la gracia. Y no nomás eso, luego me salieron con que pues sí existe el infierno. Y no nomás eso, que los muertos se van al cielo, se van al infierno. Y no nomás eso, que viene el rapto secreto. Y hay que estar con cada tema y que queden bien seguras de que está en la Biblia escrito y que no hay un infierno, que el que se muere está dormido para la segunda venida, que el rapto secreto no existe. Y tienes que comprobarlo con la Biblia, pero ¿cómo comprobarle a todas estas personas? Ah, y luego de repente me llega una persona, no doy nombres porque sí algunos la vi y la conocen, entonces no voy a dar nombre, pero llega una hermana de otra religión y me dice, no, ella es judío mesiánica, y me dice, no, es que ahora tenemos todo el que quiere ser parte del pueblo de Dios, tiene que ser circuncidado, y me empieza a dar una serie de cosas que tiene que pasar. Y me tengo que preparar para explicarle con la palabra de Dios, pura palabra de Dios, porque no puedes enseñarles nada del Espíritu, pero decía, no, no, es la palabra de Dios y solamente. Entonces, todo eso me llevó a tener un tema, o sea, a sacar este tema hace mucho, pero ahora que estoy teniendo estos estudios, pues lo volvimos a desempolvar y me parece interesante volverlo a dar. Y Efesios 5 nos dice que Cristo es la luz y que todo va a ser manifestado por medio de Cristo Jesús, si tenemos fe, si oramos y estudiamos su palabra. No hay nada escondido.
Aunque el enemigo ha querido tergiversar todo, no hay nada escondido si escudriñamos la palabra de Dios. En Santiago 2:10, no lo busquen, es muy conocido. Santiago 2:10 dice que el que ofende en un mandamiento, ofende toda la ley, los 10 mandamientos. Y era una de las cosas que les decía. Entonces, si ya no estamos bajo la ley, pues entonces los demás 9 mandamientos sí están válidos, pero el sábado no. Y entonces aquí dice que, pero volvieron otra vez, no, pero es que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y Dios cumplió lo del sábado. Luego los llevo a la ley de Moisés. No, es que esa fue la ley que le dio Dios a los israelitas cuando salieron de Egipto. No, no. Y ¿saben qué me argumentaban? Me decían, y es que los evangélicos son los que estudian, de repente te salen, me decía, ¿o a poco le dio la ley a los egipcios? ¿O se la dio a los que adoran a este Moloch y a los pueblos paganos que iban a conquistar? Pues no, se la dio al pueblo de Israel. Y sí se la dio al pueblo de Israel. Es más, en el capítulo 17 de Génesis, usted se va a encontrar el pacto que hizo Dios con Abraham. Y el pacto tenía que ver con la circuncisión para pertenecer al pueblo de Dios. Y hizo un pacto con Abraham, con Abraham. Y ahí empieza el pueblo de Dios. Luego nace Isaac. Y luego se convierte en Israel y viene el pueblo de Dios creciendo y llegamos hasta Moisés y luego seguimos con todos los patriarcas y los profetas y empieza y siempre fue con el pueblo de Israel. Ahora, dentro de la iglesia adventista decimos que somos el Israel espiritual. Y yo me puse a buscar, y usted puede hacerlo en el Google ahí. Yo le puse Israel espiritual, así, y no viene Israel espiritual. Y entonces me puse a ver, bueno, y si nosotros no somos israelitas, yo me acuerdo que David mandó a hacer un test, mi hermano mandó a hacer un test de sangre, de ADN y no sé qué cosas. Y yo creo que él pensaba que íbamos a salir con sangre judía y nada, salimos con más sangre prácticamente de los pueblos del norte de Europa y luego que se vinieron al sur de Estados Unidos y por allá andaban. O sea que de judíos casi no tenemos nada, yo creo que somos más bien de los pueblos paganos, así que ni sefardíes llegamos a ser. Así que, bueno, y si no somos de esos, pues ¿qué somos? Bueno, la Biblia dice que somos gentiles. Pero luego sabemos una cosa, que ningún gentil va a entrar al reino de los cielos. O sea, ningún gentil va a entrar al reino de los cielos. Y de ahí es donde empieza uno a estudiar y a darse cuenta de los dos pactos que ha hecho Dios con el pueblo de Israel, luego con el pueblo de Israel y con la casa de Judá, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y ahí empezamos a estudiar y a darnos cuenta que Dios levantó un pueblo con un propósito específico, pero que ese pueblo rechazó ser el mensajero de Dios, se encerró en una burbuja, luego no nomás se encerró, empezaron a hacer leyes sobre leyes, carga sobre carga, y total, viene el profeta Daniel y le da una profecía de 70 semanas que estarán sobre su pueblo. Y después de esas 70 semanas, el pueblo de Israel es quitado y ahí es donde empezamos nosotros a surgir. Y eso es lo que vamos a empezar a ver ahorita. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2 versículo 28 y 29. Dice así, pero no es judío, y aquí es donde empieza uno a meterse un poquito y entender, pero no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ok, aquí ya nos empieza a dar un tip.
No es judío el que está circuncidado, sino es el que se está circuncidado ¿de dónde? Del corazón. O sea, aquí ya nos empieza a dar el que en el interior, o sea, la circuncisión del corazón, en el interior de uno, el que acepta a Cristo. Pero ahí todavía no habla acerca nada de los gentiles, todavía no nos dice nada acerca de ellos. ¿Cómo yo, siendo mexicano, que no soy judío de nacimiento, ni soy de israelita de nacimiento, cómo yo, Daniel Arodi, puedo ser, pues, parte del pueblo de Israel? Porque de eso se trata. ¿Y qué significa ser parte del pueblo de Israel? Que eso es más importante todavía. ¿Qué es ser parte del pueblo de Israel? Y para eso en 1 Corintios 7, 18 al 19 dice, fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circuncidado. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino guardar los mandamientos de Dios. Y aquí ya empieza a darte otra cosa. Sino guardar qué cosa? Los mandamientos de Dios. Te empieza a dar ciertas claves cuando empiezas a estudiar. Y escogí solamente unos versículos, hermanos. Los que yo creo que son, si no, este es un tema para un buen tiempo. Solamente para que usted después de ahí vaya y escudriñe un poco más y saque todavía más versículos, muchísimos más, y usted tenga todavía más datos acerca de todo esto. Pero, o sea, aquí nos dice, ya no es la circuncisión ni la incircuncisión, sino el que guarda los mandamientos de Dios. Ok. Punto y aparte. Ya, no hay más. En Romanos 11, 17 al 36, no lo lean, no lo busquen ahorita, apúntenlo y luego ustedes, es más, estudien todo Romanos 11, todo el libro de Romanos 11. Ahí habla acerca de que nosotros, de que hay una raíz y luego está las olivas que son el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo original. Y ahí en ese capítulo usted va a encontrar que de repente ese pueblo fue cortado, fue quitado de la raíz, que la raíz representa a Cristo Jesús. Y entonces ahora nosotros somos injertados en esa raíz. Y ahí es donde nosotros nos volvemos parte de esa raíz original. Y ahí no está hablando de algo que está injertado, está conectado a la raíz, está recibiendo la savia de la raíz. Y aunque el pueblo original, la rama original fue cortada y nosotros hemos sido injertados en lugar de ellos, también podemos ser cortados. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros somos que Cristo es la vid y nosotros somos los pámpanos, que separados de Él no damos fruto, sino que nos secamos y somos echados al fuego. Pero conectados a la vid, que es Cristo Jesús, llevamos mucho fruto y el fruto es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu, es lo que tenemos que darle nosotros al mundo, que cuando nos vean digan, verdaderamente este hombre, esta mujer es diferente, tiene a Cristo en su corazón. Por eso usted lea en Romanos capítulo 11, léalo todo y usted va a entender todavía más que nosotros somos injertados en la raíz que es Cristo Jesús. Nosotros somos, ahora sí que ya parte del pueblo de Dios. Y ahí en Gálatas, es Gálatas el capítulo 5 lo que quería yo que viéramos. Gálatas 5 déjeme, el 5 versículo 19-20. Y manifestadas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensión, herejías. Fíjese bien,
Y en el versículo 2, en 21, bien, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí ya no está hablando solamente del pueblo de Israel o está hablando del mundo en general. Todos nosotros. Y entonces vienen los versículos que les dije, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y si nos vamos ahora, brincamos a Efesios, el capítulo 2, y aquí pongan mucha atención. Efesios 2, versículo 11, dice así. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, ¿qué es lo que acabamos de leer acerca de la carne? Toda esa lista. Porque en cuanto a la carne, eras llamado incircunciso por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso éramos antes. Eso éramos antes de conocer a Cristo. Pero dice en el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, ahora si habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ok, acuérdense que los pactos, todos los pactos de Dios tenían que ver con sangre. ¿Se acuerdan cuando estaba Moisés y reúne a todo el pueblo antes de dar las tablas? Saca el libro, lo lee, lo acepta el pueblo, dicen sí aceptamos y él rocía la sangre, y rocía sangre. Y luego ya va y se le da la ley de Dios y todo eso, ¿verdad? Tenía que haber un pacto de sangre. Con Abraham, en el capítulo 17 de Génesis, Abraham, ¿cuál era el pacto? La circuncisión, derramamiento de sangre. Y tuvo que hacer ahí una serie de sacrificios. Aquí ahora nosotros ya no tenemos que derramar sangre si queremos pertenecer al pueblo de Dios. Porque dice aquí, antes eras gentil, antes estabas fuera del pacto, antes estabas fuera de la ciudadanía de Dios. Antes no eras Israel, no eras nada, pero ahora por la sangre de Cristo ya eres llamado parte del pueblo. Porque fíjate lo que dice el versículo 18, porque por medio de él, el versículo 18 del capítulo 2, todavía estamos ahí, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Querido hermano, y esto es muy importante, tú y yo somos ciudadanos, somos parte del pueblo de Dios, no Israel espiritual, somos israelitas, porque primero todos somos hijos de Dios, pero Dios dentro de los hijos escogió a un pueblo, levantó un pueblo de entre todos esos hijos que tienen el mundo, porque todos somos de parte de Dios, todos tenemos vida, todos tenemos el soplo de vida que nos mantiene andando, pensando y todo. En cuanto se nos retira el soplo de vida, a la tumba, al descanso. Pero de entre todos los miles de millones que somos en este mundo, Dios levantó un pueblo y el pueblo es aquel que acepta la sangre de Cristo como parte del pacto que ha hecho. ¿Y en qué consiste ese pacto? Ahorita lo vamos a ver. El versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra en el ángulo Jesucristo mismo. Edificados en los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús. Pero tú ya no eres
como que andas en el mundo nada más dando tumbos y sombrerazos. Ya no eres gentil. Ahora eres parte del pueblo de Dios, literalmente. Eres el pueblo que Dios levantó, el real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ya no eres un extranjero ni advenedizo. Ahora eres hijo del Dios Altísimo. Ya eres también un representante, un embajador de Cristo en esta tierra. Porque antes de que venga Cristo, por testimonio se predicará a todo el mundo el Evangelio. O sea, ya no te puedes llamar gentil en proceso de... No, ahora eres pueblo de Dios en proceso de la santificación, que es el crecimiento diario, un crecimiento espiritual diario, diario, buscando parecerte cada día más a Cristo Jesús. Eso es lo que somos ahora. Ya no somos ni el viejo pacto ni el nuevo pacto, pero ahora en los pactos, ¿qué tenían los pactos? Ordenanzas, sacrificios, pero ahora ya encontramos que está la ley de Dios. Abran Hebreos, Hebreos capítulo 10, versículo 19. Fíjense bien lo que dice, Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Qué hay en el lugar santísimo? Está la ley de Dios. O sea, el pacto al cual estamos entrando es guardar la ley de Dios. Voy a poner un ejemplo. David vivió aquí en México, pues yo creo que como 19 años de su vida. Estaba bajo la ley de México, pero en cuanto se fue a Estados Unidos, está bajo la ley de Estados Unidos. Antes de conocer a Cristo, estábamos sin ley, porque no conocíamos, no estábamos en el pacto. Cuando David se hizo ciudadano, mi hermano, pues tuvo que aceptar todas las leyes que emanan allá en Estados Unidos. Y si transgrede una ley de allá, pues va a ir a la cárcel o va a pagar consecuencias. Sí me hago entender con esto, ¿verdad? O sea, estamos, si tú quieres ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, si tú quieres ser Israel, injertado en la raíz, si tú quieres ser el pueblo de Dios que anuncia las buenas nuevas de salvación, tú tienes que aceptar la ley de Dios, el pacto de Dios que ha hecho contigo, porque si no, no vas a poder, porque fíjate lo que dice en el versículo 36 de ahí mismo, porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo, o sea, el que acepta la justicia de Cristo en su vida y vive bajo las normas de Cristo, por la fe, vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice Dios. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino los que tenemos fe para perseverar, perseveración del alma. O sea, tú y yo ya no tenemos por qué volver a ser gentiles. Aunque si no hacemos la voluntad de Dios, si no estamos bajo el pacto de Dios, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a ser arrancados de esa raíz, así como fue el pueblo de Israel original. Así nosotros también podemos ser porque no estamos bajo el pacto. ¿Quieres que lo veamos eso también? Y te voy a decir una cosa, Isaías 56, Isaías 56, lean ustedes todo Isaías en su casa, es Isaías 56, leanlo todo, 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 todo. De hecho, ahí ustedes se van a topar ahorita con algo, nomás se los voy a leer así para que lo vean. Isaías 56, miren, esto es bien importante. El extranjero,
el eunuco. Fíjense bien lo que dice aquí hablando del extranjero y el eunuco. Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco. Ustedes acuérdense, eunuco eran aquellos que les cortaban sus partes. Entonces, para entrar al pacto, al antiguo pacto, que era por medio de la circuncisión, pues, ¿cómo le iban a hacer si no tenían para circuncidarse? Y el extranjero, ¿cómo le iba a hacer? Ahora, las mujeres, ¿cómo entran al pacto? ¿O nada más es para los puros hombres? Vamos a seguir leyendo. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guardan mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de los muros, y nombre mejor que el que hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Queridos hermanos, aquí dice, para entrar en ese pacto, el eunuco, el extranjero, el que podía circuncidarse, se circuncidaba, pero el que no tenía o la mujer, para entrar en el pacto tenía que guardar la ley de Dios, pero aquí dice mis días de reposo, bien específico, la ley, los días de reposo, o sea, no hay para dónde hacerse. Lo que les iba a decir, este es un paréntesis. Apocalipsis 22, ¿se acuerdan ustedes que dice que al reino de los cielos no va a entrar ni los perros, ni los hechiceros, ni nada? Y en Isaías 56:10 te va a decir quiénes son esos perros que no van a entrar al reino de los cielos. Dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. No pueden ladrar, somnolientos, echados, aman el dormir. Estos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entenderlo todo. Ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Los perros mudos son aquellos que son líderes de la iglesia, ya sea pastores o ya sea ancianos o aquel que se diga ser líder, pero que lleva al pueblo a la mentira, al engaño, que está viendo por sus propios beneficios, aquel que no da el mensaje correcto, aquel que esconde la verdad por miedo a perder la congregación o por miedo a qué dirán. Esos son los perros mudos. Ese es el paréntesis, cierro el paréntesis. Entonces, queridos hermanos, cada uno de nosotros hemos sido llamados por parte de Dios y somos representantes del pueblo de Dios. Hay muchos más versículos, pero yo creo que queda claro que cada uno de nosotros, si queremos pertenecer al pueblo de Dios, tenemos que seguir a Dios, guardar sus mandamientos, entrar en su pacto, entrar en el pacto de Dios. Porque si nosotros solamente decimos ser, dice Dios, que nosotros solamente de labios le adoramos, pero el corazón está allá muy lejos de él. Cada uno de nosotros tenemos que meditar y escudriñar si hemos crecido en Cristo Jesús o si nos hemos estancado en nuestra vida espiritual y no estamos creciendo. Si nosotros estamos solamente por costumbre en la casa de Dios o si verdaderamente estamos viviendo una experiencia con Cristo Jesús. Y eso es parte de lo que Cristo nos llama a cada uno de nosotros, porque si no, desgraciadamente, nos va a decir lo siguiente, miren, me pregunté dónde decía en el Nuevo Testamento que se tenía que guardar el sábado. Y eso me lo han dicho también los demás, o sea, las demás religiones. ¿Dónde dice que, y no sé si ustedes les han preguntado eso o lo han visto? De hecho, a mí me lo acaban de decir hace 2 semanas cuando estuvimos en el estudio del sábado. Si tú no estás en el pacto y no estás guardando la ley y no estás guardando el sábado, tú no eres parte del pueblo de Israel. Tú sigues siendo gentil.
porque está muy claro, o sea, aunque Dios no lo dice en el Nuevo Testamento, lo dice en toda la Biblia y en sus pactos, y lo dice en la ley de Dios, y lo repite, y lo repite, y lo repite, y lo repite, porque es parte de los pactos. Y acuérdense que la Biblia es toda la Biblia. El problema es que a veces nos han hecho creer que el Antiguo Testamento es una cosa para los de Israel y el Nuevo Testamento es para los gentiles, porque así nos lo han hecho creer, y no. Toda la Biblia es para el pueblo de Dios, para el Israel, el que es injertado. Miren lo que les iba a leer ahí mismo en Hebreos 10 versículo, sí está un poco duro, pero el 26 está hablando, de hecho, está hablando, el título de todo ese es el acceso de los creyentes a Dios. Y está hablando de todo esto, de que ahora estamos entrando al pacto por medio de la sangre. Y luego en el 26 dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, si tú lees todo el capítulo, para que entiendas el contexto, dice, si ya conocemos esto, si, si ahorita nomás no estoy leyendo algunos versículos, pero si tú ya sabes que entrar en el pacto de Dios es aceptar la sangre de Cristo y que ahora perteneces al pueblo de Dios. Y yo le decía al grupo de estudio, les digo, miren, y les leí este versículo y les dije, miren, quiero que se den cuenta que ahora son más responsables porque están conociendo más luz y ahora tienen que tomar decisiones para vida eterna. Porque luego sigue el versículo 27. Voy a leerlo otra vez de corridito. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. O sea, al final, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Cuando sea el juicio y pase tu nombre en ese juicio, si tú estuviste dentro del pacto, si para poder pertenecer al pueblo de Israel, tuviste que entrar al pacto con Cristo Jesús por medio de su sangre, y tú te hiciste responsable de guardar su ley, porque ya no eres extranjero, ahora eres ciudadano del reino celestial. Por eso Cristo dijo, hey, te ruego por ellos que están en el mundo, no los quites del mundo, guárdalos, cuídalos, protégelos, son mi pueblo, para que así como tú y yo somos uno, ellos sean uno conmigo y para que se complete el círculo, el triángulo. ¿Quieres ser uno con Dios? ¿Quieres ser uno con Cristo? Acepta su sangre, entra en el pacto, guarda sus mandamientos, sus preceptos. Esto lo escuché de un pastor y me pareció interesante porque sí es cierto. Decía el pastor, este, los diezmos, los diezmos en el Nuevo Testamento, ¿dónde viene? No, no existe, pero están en el pacto que se hizo desde el Antiguo Testamento. Y si tú aceptas ser parte del pueblo de Israel, ahí están los diezmos. ¿Dónde está lo de el hombre no se vista como mujer y la mujer no se vista como hombre? En Levíticos. Estás en el pacto, estás dentro de, y tienes que guardarlo. ¿Estás fuera del pacto o estás fuera de la ley? Si estás fuera de la ley, estás fuera del pacto. Por eso el pueblo de Israel fue sacado de ese pacto. Terminó con el pueblo de Israel la teocracia judía. Terminó, ahora se les da a los gentiles, pero para que ahora los gentiles puedan pertenecer al pueblo de Dios. Y si tú no, si tú después de conocer todo esto, después de conocer, tú sigues viviendo en este mundo y los placeres del mundo y solamente eres adventista, y digo adventista porque esperas el advenimiento de Cristo y eres cristiano solamente de sábado, pues ya después, cuando venga el juicio,
No esperes. Ahorita estamos bajo la gracia de Dios. Ahorita es cuando podemos arrepentirnos. Ahorita es cuando podemos ir de rodillas y decirle, Señor, perdóname y dame poder para vencer. Y te lo va a dar. Hoy es el día en que de rodillas tenemos que caer y decirle, Señor, cuídame, guárdame, protégeme. Yo les platicaba la vez pasada pues hace ya 15 años aproximadamente de las adicciones en las cuales Dios me sacó y no he vuelto a tener una sola recaída en ninguna de las adicciones, pero seguía con la adicción de la harina, el azúcar, panes, etcétera, etcétera, y papitas, fritos y todas esas cosas, Doritos Nachos y papas y todo eso. Pero una cosa de comerme un pan y no poder parar y comerme todos. Hasta que me enfermé, fui a dar al hospital y dije, Señor, reconozco que soy adicto. Ya no a los vicios pasados, sino ahora soy adicto a la harina, al azúcar y esto me va a llevar a la muerte. Gracias a Dios no tengo diabetes, pero el susto que me llevé fue por la presión alta. Y ya voy a cumplir 8 meses, si no mal me equivoco, o ya estoy por entrar a los 9, pero 8 meses ya los debo de tener. Hace 8 meses clamé a Dios y le dije, Señor, quítame esta adicción, soy un adicto. Y así como me ayudaste para quitarme todas las adicciones pasadas, quítame esta adicción. Y eso se los digo porque nada más como testimonio de que en Cristo hay poder. Entrar al pacto es caer de rodillas y clamar y decirle, Señor, mi fuerza de voluntad, pero por tu poder, que tú guíes mi vida, mi mente, mi corazón, que esto de aquí tome control de todo mi ser, o sea, que tú vivas en mí y que tomes control de mi vida, esa hace la diferencia. Y le decía a mi hermano hace rato, hace 8 meses pesaba 118 kilos y una serie de enfermedades. De hecho, cuando él vino a México, ya estaba con eso, pero apenas estaba como en el segundo o tercer mes, no recuerdo. Y ya estaba, ya había dejado toda la harina y toda el azúcar. Y hace 8 meses que no he caído y le pido a Dios así un día a la vez. Y vaya que ha llegado mi hermana. La otra vez le regalaron en el trabajo, en el gobierno, un montón de dulces de leche y de esos. No les miento, pero se me hizo agua a la boca nomás cuando los vi. Pero dije, me dijo Mari, cómete uno, no pasa. Un día a la vez, Mari. Si cedo en uno, luego voy a ceder otra vez porque soy adicto. Yo no sé qué sea lo que te está atorando, qué es esa cadena que te impide avanzar en tu vida espiritual. Pero si tú reconoces cuál es, y cada quien tiene una lucha diferente, pero si tú reconoces qué es lo que te está atando a este mundo, qué vicio, qué adicción tienes, el internet, la música, la moda, las amistades, las fiestas, el baile, el alcohol, no sé cuál sea, pero yo te puedo decir que hay poder en Cristo Jesús para entrar en su pacto. Acepta la sangre de Cristo que derramó en la cruz. Entra en su gracia y Él te va a ayudar a crecer espiritualmente. Él te va a ayudar a que tú verdaderamente seas un hijo de Dios, no espiritual, un hijo de Dios, del Rey Altísimo, heredero del reino celestial. No vas a entrar como a una adopción, sino ya no eres más advenedizo ni extranjero, ahora eres parte del reino de Dios, eres parte de Dios Altísimo. Créetelo, querido hermano y hermana, créelo. Y por fe acepta la sangre de Cristo y dile, Señor, un día a la vez, en tu adicción, en las cadenas que te están atando a este mundo. Dile, rompe estas cadenas y un día a la vez, ayúdame a avanzar con Cristo. Un día a la vez tomado de la mano de Cristo. Un día a la vez conectado en la raíz. Un día a la vez injertado en la raíz. Un día a la vez, porque el otro día puede ser demasiado tarde y puede ser cortado como fue cortado el pueblo de Israel. Así que la invitación, se quedan muchos versículos, podemos todavía estudiar mucho más. No entré en el antiguo pacto,
de cómo el pueblo de los egipcios, los babilonios, todo aquel que quería entrar al pueblo de Israel tenía que ser circuncidado, tenía que entrar al pacto y guardar la ley. No entramos en eso, no entramos en cómo el pueblo de Israel se divide en la casa de Israel, la casa de Judá. Pero yo creo que con esto queda un poco para que usted estudie más en casa, para que usted vaya y escudriñe más la palabra de Dios. Porque a final de cuentas, todo lo que vemos, temas que vemos en Internet, no debe de ser más que un incentivo para ir y estudiar la palabra de Dios, para ir y desempolvar la palabra de Dios y escudriñarla. Que Dios les bendiga. Feliz sábado para cada uno de ustedes y que este sábado sea lleno de bendiciones de parte de Dios y que podamos al escuchar su palabra en este día tomar decisiones para vida eterna. Que Dios les bendiga.